Pablo Emilio Escobar Gaviria. Para algunos, un benefactor que ayudó a los pobres, para otros, el narcotraficante más temido de la historia. Desde las calles de Medellín, construyó un imperio criminal que lo llevó a ser uno de los hombres más ricos y peligrosos del mundo. Esta es la historia del llamado patrón del mal, el hombre que marcó para siempre a Colombia y al narcotráfico internacional. Si te está gustando el contenido, no olvides suscribirte, dale like, comenta tu opinión o comparte tu teoría sobre el tema. Y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Vamos a profundizar en más historias impactantes. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia, en el seno de una familia humilde. Su padre, Abel de Jesús Escobar, era agricultor, mientras que su madre, Hermilda Gaviria, trabajaba como maestra de escuela. La familia no tenía grandes recursos, pero sí una vida sencilla y marcada por la disciplina que intentaba imponer su madre. A los pocos años, la familia se trasladó a Medellín, una ciudad que en aquella época comenzaba a transformarse con la urbanización, pero que también estaba llena de desigualdad social y oportunidades para quienes buscaban dinero fácil. Pablo creció en los barrios populares, donde la lucha diaria por sobrevivir moldeó gran parte de su carácter. Desde niño, Escobar mostró una personalidad ambiciosa y desafiante. No se conformaba con la pobreza que lo rodeaba y muy pronto comenzó a soñar con la riqueza y el poder. Según relatos de su entorno, en la adolescencia decía a sus compañeros: «Voy a ser presidente de Colombia» o «Voy a ser millonario antes de los 30». Durante su juventud, Pablo empezó a incursionar en pequeños delitos. Se dice que junto con algunos amigos robaba lápidas de los cementerios para luego revenderlas en el mercado negro. También estuvo relacionado con el robo de bicicletas y automóviles que luego desmantelaba o revendía. Estas actividades, aunque ilegales, le sirvieron para adentrarse en el mundo de las calles y generar contactos con personajes del bajo mundo. En la Medellín de los años 60, la informalidad y la falta de oportunidades abrieron la puerta a negocios ilegales como el contrabando de electrodomésticos, cigarrillos y licores. Pablo se sumó a estas actividades, logrando rápidamente ganancias superiores a las de un trabajador promedio. Su carácter arriesgado y su habilidad para negociar lo hacían destacar frente a otros jóvenes de su edad. Con apenas 20 años ya tenía reputación de ser alguien astuto y sin miedo a usar la violencia. Relatos populares aseguran que ofrecía seguridad a contrabandistas locales y que incluso llegó a trabajar como guardaespaldas de mafiosos de Medellín. Poco a poco, Escobar fue escalando en el mundo criminal, aprendiendo cómo funcionaban las cadenas de dinero ilegal y, sobre todo, cómo manejar la lealtad a través del miedo o la recompensa. Aunque nunca destacó como estudiante formal, sí tenía una gran memoria y una inteligencia práctica. Su obsesión por el dinero y el poder crecía con cada paso que daba. En esa etapa de su vida se forjaron las ideas que lo acompañarían hasta sus últimos días: no aceptar la pobreza, acumular riquezas sin límites y usar la violencia como herramienta para lograr sus objetivos. Tras años de involucrarse en actividades ilegales menores, como el contrabando de electrodomésticos, cigarrillos y licores, y el robo de automóviles, Pablo Escobar estaba listo para dar un salto que cambiaría no solo su vida, sino también la historia de Colombia y del narcotráfico mundial: la producción y tráfico de cocaína. A finales de los años 70, la cocaína comenzó a expandirse desde Bolivia y Perú hacia Colombia, donde la demanda internacional, sobre todo en Estados Unidos, crecía de manera exponencial. Escobar vio la oportunidad de oro, un negocio con márgenes de ganancia enormes que combinaba su experiencia previa en contrabando, su red de contactos y su habilidad para manejar el riesgo y la violencia. ¿Cómo decís primeros pasos en la cocaína? El primer acercamiento de Escobar a la cocaína fue a través de pequeños envíos hacia Miami y Nueva York. Aprovechó contactos con productores locales y contrabandistas, aprendiendo cómo transportar la droga sin ser detectado por las autoridades.
En esta etapa, su visión estratégica y su inteligencia práctica empezaron a destacarse. Sabía que el éxito no solo dependía de mover droga, sino de controlar toda la cadena de producción y distribución. Uno de sus primeros aciertos fue organizar rutas de tráfico que evitaban la vigilancia tradicional. Utilizaba lanchas rápidas, vuelos privados y rutas terrestres ocultas en camiones con mercancía legal. Estos métodos, aunque rudimentarios al inicio, marcaron la diferencia y le permitieron consolidar su reputación como un operador confiable y audaz en el mundo del narcotráfico. ¿Cómo decís creación de redes y alianzas? Pablo Escobar entendió pronto que el narcotráfico no era un negocio solitario. Necesitaba aliados estratégicos que complementaran sus habilidades. Así comenzó a formar una red de socios, intermediarios y colaboradores, incluyendo a familiares, amigos de confianza y antiguos contrabandistas. Estas relaciones eran reforzadas mediante un sistema de lealtad basado en recompensas económicas y protección. Quien traicionaba a Escobar enfrentaba consecuencias severas. Durante estos años, también estableció contactos con políticos corruptos, policías y funcionarios públicos, quienes le permitían operar con relativa impunidad a cambio de sobornos. Esta combinación de violencia, astucia y corrupción sería una marca registrada de su estilo: poder absoluto basado en miedo y dinero. ¿Cómo decís consolidación del cartel de Medellín? A medida que la cocaína se volvía más rentable, Escobar comenzó a consolidar lo que sería el Cartel de Medellín, organización que controlaría la mayor parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos durante los años 80. La estructura del cartel combinaba producción, transporte, financiamiento, lavado de dinero y protección. Su ingenio empresarial se hizo evidente. No solo se dedicaba a mover droga, sino a invertir en métodos para optimizar el negocio y minimizar riesgos. Por ejemplo, adquirió tierras en zonas rurales para cultivar y procesar la cocaína, estableció laboratorios secretos y financió equipos de logística altamente organizados. Su habilidad para anticipar movimientos de rivales y de la policía lo convirtió en un estratega implacable. ¿Cómo decís expansión internacional? El negocio de Escobar no tardó en trascender las fronteras colombianas. A principios de los 80, la cocaína producida en Colombia comenzaba a inundar ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles, generando ingresos millonarios. Escobar aprendió a manejar la dinámica internacional del narcotráfico, conocía las rutas marítimas, aéreas y terrestres más seguras y utilizaba métodos de camuflaje cada vez más sofisticados. Su fortuna creció a un ritmo exponencial. Para 1980 se estimaba que movía cientos de toneladas de cocaína al año, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo según Forbes. Sin embargo, junto con el dinero, también aumentaban los riesgos, rivalidades con otros carteles, la presión de la DEA estadounidense y la amenaza constante de traiciones internas. ¿Cómo decís violencia como herramienta? Escobar entendió que en el narcotráfico no solo era importante el dinero, sino también el control mediante la violencia. Fue pionero en lo que se conocería como la estrategia del plata o plomo. Ofrecía sobornos generosos a funcionarios o, en caso de rechazo, recurría a la amenaza o el asesinato. Esta combinación de incentivos y castigos le permitió consolidar su imperio sin depender únicamente de la fuerza bruta, sino generando un sistema en el que el miedo y la lealtad se retroalimentaban. En esta etapa, no solo se enfrentaba a la policía y a los gobiernos extranjeros, sino también a carteles rivales dentro de Colombia, como el Cartel del Norte del Valle. Su capacidad de negociación, su brutalidad selectiva y su visión empresarial lo ayudaron a eliminar competidores o integrarlos bajo su control, fortaleciendo así al Cartel de Medellín. ¿Cómo decís una vida de excesos y astucia? El ingreso de Escobar al narcotráfico coincidió con el auge de su estilo ostentoso.
Invirtió en propiedades lujosas, automóviles, vuelos privados y barcos, mientras que también buscaba mantener una imagen de benefactor en Medellín, financiando obras de infraestructura, viviendas y campos deportivos en barrios pobres. Esto le permitió cultivar un perfil ambivalente, admirado por algunos y temido por todos. Durante estos años, Escobar desarrolló un olfato extraordinario para los negocios y la supervivencia. Cada movimiento estaba cuidadosamente calculado, desde la selección de socios hasta la construcción de laboratorios y la elección de rutas de tráfico. Su ingreso al narcotráfico no fue un acto improvisado, sino la culminación de años de preparación, aprendizaje y ambición desmedida. Después de consolidarse como el mayor traficante de cocaína del mundo, Pablo Escobar no solo acumuló riqueza inimaginable, sino también un poder que trascendía lo criminal, penetrando profundamente en la política, la sociedad y la vida cotidiana de Colombia. Su capacidad de influir en todos los niveles de la sociedad se convirtió en uno de los rasgos más notorios de su figura. El imperio del Cartel de Medellín. Para mediados de los años 80, el Cartel de Medellín controlaba gran parte del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Se estima que el cartel movía cientos de toneladas de cocaína al año, generando ganancias de miles de millones de dólares. La organización no solo era un negocio ilícito, sino un verdadero imperio criminal con estructura militar, logística avanzada y una red de espionaje que incluía policías, políticos y jueces. Escobar entendió que la riqueza por sí sola no bastaba. Su objetivo era ejercer un poder absoluto, tanto dentro del cartel como fuera de él. Esto significaba controlar territorios, eliminar rivales, influir en decisiones políticas y moldear la percepción pública a su favor. Plata o plomo. Uno de los métodos más emblemáticos de Escobar para consolidar su influencia fue la estrategia conocida como plata o plomo. Bajo esta filosofía, ofrecía a funcionarios, policías y políticos dos opciones: aceptar un soborno, plata, o enfrentar la muerte, plomo. Esta técnica le permitió penetrar en las estructuras del Estado colombiano, garantizando impunidad y protección mientras consolidaba su imperio. El alcance de esta estrategia era aterrador. Se estima que durante su auge, miles de personas fueron asesinadas por órdenes directas o indirectas de Escobar, incluyendo jueces, candidatos presidenciales, periodistas y miembros de la policía. Al mismo tiempo, la posibilidad de recibir sobornos millonarios generaba complicidad, lealtad y miedo en partes significativas del gobierno. Influencia política. Escobar también buscó legitimidad política. En 1982 fue elegido como suplente en la Cámara de Representantes de Colombia, un cargo que le permitió acceder a contactos políticos de alto nivel y a información privilegiada. Durante su breve paso por la política, promovió iniciativas de apoyo social, argumentando que su objetivo era ayudar a los pobres de Medellín y de Colombia en general. Sin embargo, esta incursión en la política también reveló su estrategia de poder dual. Mientras promovía obras sociales para ganar apoyo popular, simultáneamente financiaba asesinatos y ataques a sus enemigos. La combinación de populismo y violencia lo convirtió en un personaje que podía ser admirado y temido al mismo tiempo. El mito del Robin Hood. Para consolidar su influencia, Escobar cultivó la imagen de un benefactor de los pobres. Construyó barrios completos en Medellín, financió viviendas, canchas de fútbol, escuelas y hospitales y distribuía dinero entre la población más necesitada. Esta estrategia no solo generaba lealtad popular, sino que también protegía su imperio. La gente común lo veía como un héroe local, lo que dificultaba que las autoridades locales recibieran información sobre sus operaciones. La construcción de este mito era cuidadosa. Escobar entendía que para mantener su poder necesitaba no solo el miedo, sino también el afecto y la admiración de la comunidad. Durante años, varios enteros de Medellín lo vieron como alguien que daba a los pobres lo que el Estado no podía. Control territorial y seguridad. El poder de Escobar también se materializó en su capacidad militar y territorial. Mantenía guardias armados, laboratorios protegidos y redes de comunicación seguras. Era capaz de movilizar a cientos de sicarios para proteger sus intereses o atacar a rivales. Su violencia estratégica no era aleatoria,
estaba calculada para enviar mensajes claros tanto a sus enemigos como a la sociedad en general. Uno de los elementos más sorprendentes de su influencia fue su habilidad para cooptar ciudades enteras. Sectores de Medellín y otras regiones operaban bajo su ley, comercios, servicios y mercados eran protegidos o extorsionados según convenía a su imperio. La sensación de que Escobar podía estar en todas partes reforzaba su imagen de omnipotencia. Medios de comunicación y propaganda. Escobar también entendió la importancia de la percepción pública, manipulaba los medios de comunicación para presentar su versión de los hechos, defendía sus acciones violentas como necesarias y promovía su imagen de protector de los pobres. Al mismo tiempo, castigaba severamente a quienes lo criticaban o lo investigaban, incluyendo periodistas y reporteros. Esta combinación de miedo, respeto y admiración convirtió a Escobar en una figura legendaria, un hombre capaz de desafiar al Estado, negociar con políticos y ganar el apoyo de la población. Influencia internacional. El poder de Escobar no se limitó a Colombia. Su imperio tenía ramificaciones en Estados Unidos, México, Europa y el Caribe, donde coordinaba operaciones de tráfico, lavado de dinero y distribución. Su fortuna era tan grande que podía comprar barcos, aviones e incluso influyentes políticos extranjeros mediante sobornos. Esta capacidad internacional amplificaba su poder. No era solo un criminal local, sino un jugador global capaz de desafiar a gobiernos enteros. Contradicciones de su poder. A pesar de su riqueza y control, el poder de Escobar estaba sostenido por la violencia y la ilegalidad. Cada decisión estaba calculada para mantener el equilibrio entre miedo, lealtad y beneficio económico. Sus enemigos eran eliminados, sus aliados recompensados y la sociedad civil atrapada entre la admiración y el terror. Esta dualidad, benefactor y asesino, es una de las razones por las que su figura sigue siendo tan fascinante y polémica. Desde sus primeros pasos en el narcotráfico, Escobar entendió que el dinero no bastaba para mantener su imperio. Era necesario controlar a quienes podían amenazarlo, incluyendo competidores, políticos, policías y jueces. Su método no era improvisado. La violencia se planificaba con precisión y se utilizaba como una herramienta estratégica para sostener su poder. El concepto de plata o plomo, ofrecer soborno o amenaza de muerte, se convirtió en su sello. Funcionarios que aceptaban el dinero trabajaban a su favor, quienes se negaban eran asesinados sin contemplaciones. Esta estrategia generó un clima de miedo absoluto, nadie podía desafiarlo sin poner su vida en riesgo. Escobar contaba con un ejército de sicarios profesionales, conocidos como los hombres del cartel, que no solo ejecutaban asesinatos, sino que también protegían laboratorios, transporte y propiedades. Además, mantenía grupos paramilitares que operaban en barrios y zonas rurales, intimidando comunidades y asegurando el control territorial. Su violencia estaba diseñada para mantener el orden dentro de su imperio y expandir su influencia. La violencia de Escobar tuvo consecuencias devastadoras para la sociedad colombiana. Se calcula que durante su auge, miles de personas murieron por asesinatos directos, enfrentamientos con la policía o explosiones provocadas por él y el cartel. El miedo se extendía más allá de las víctimas directas. Comerciantes, funcionarios y ciudadanos comunes eran obligados a obedecer o pagar extorsiones, mientras quienes criticaban a Escobar podían ser secuestrados o asesinados. Su terrorismo era físico y psicológico. Escobar también empleó la violencia contra otros carteles colombianos, como el Cartel del Norte del Valle, así como contra grupos que se resistían a su control. Los enfrentamientos incluían asesinatos selectivos, secuestros y atentados, transformando el narcotráfico en una guerra abierta por el poder. Cuando el gobierno colombiano impulsó leyes de extradición hacia Estados Unidos, Escobar lanzó una campaña de terror directa. Atacó edificios gubernamentales, secuestró políticos, asesinó jueces y generó caos en Medellín con bombas y atentados públicos. Su mensaje era claro: desafiarlo traería consecuencias devastadoras. Para enfrentar la acción del Estado, Escobar creó un ejército privado, capaz de enfrentarse a fuerzas militares y policiales, lo que le permitió desafiar al gobierno durante años y mantener el control sobre regiones enteras.
A pesar de su extrema brutalidad, Escobar cultivaba la imagen de benefactor local, financiando barrios, escuelas, hospitales y canchas de fútbol. Esta dualidad, asesino despiadado y héroe local, fortaleció su control social. Mientras el Estado lo perseguía, gran parte de la población lo apoyaba y protegía, convirtiéndolo en una figura compleja y polémica. Después de una década de ascenso meteórico en el narcotráfico y de consolidar un poder casi absoluto en Colombia y gran parte de América Latina, Pablo Escobar comenzó a enfrentar las consecuencias de su imperio criminal. Su riqueza y violencia lo habían convertido en el hombre más temido del país, pero también en un enemigo directo del Estado colombiano y de los gobiernos extranjeros, especialmente de Estados Unidos. La caída de Escobar fue el resultado de años de presión, estrategias policiales y conflictos internos, que culminaron en su muerte en 1993. Clave A: la presión del Estado y la extradición. Uno de los factores más determinantes en la caída de Escobar fue la lucha del Estado colombiano por imponer la ley y combatir el narcotráfico. La aprobación de leyes de extradición hacia Estados Unidos fue un punto de inflexión. Escobar temía que, si era capturado, sería juzgado y condenado en territorio estadounidense. La respuesta de Escobar fue brutal. Intensificó su campaña de terror urbano, ordenando asesinatos selectivos de políticos, jueces, policías y periodistas que apoyaban la extradición. Sin embargo, esta violencia extrema generó una reacción internacional. Estados Unidos, a través de la DEA, Drug Enforcement Administration, aumentó la presión sobre Colombia, proporcionando inteligencia, entrenamiento y recursos para localizar al narcotraficante. Clave B: la creación del bloque de búsqueda. En 1992, el gobierno colombiano, con el apoyo estadounidense, creó el Bloque de Búsqueda, un grupo especial de élite encargado de capturar a Escobar vivo o muerto. Este grupo combinaba policías, militares y agentes extranjeros y operaba con inteligencia avanzada, vigilancia electrónica y coordinación entre diferentes instituciones. La estrategia del bloque de búsqueda se basaba en seguir las pistas financieras, familiares y tecnológicas del narcotraficante. Se monitoreaban llamadas telefónicas, rutas de transporte, propiedades y movimientos de sus colaboradores. La presión era constante. Escobar podía moverse rápidamente, pero el cerco se cerraba cada vez más. Clave C: la rendición y la catedral. En 1991, Escobar optó por entregarse al gobierno colombiano bajo un acuerdo polémico. Sería recluido en una prisión de lujo, conocida como la Catedral, construida a su medida en Envigado. La prisión contaba con canchas de fútbol, jacuzzi, discoteca y servicio de comida personalizada, un espacio que más parecía un resort que un centro penitenciario. La catedral simbolizaba el poder que Escobar todavía ejercía. Aunque estaba oficialmente detenido, seguía controlando sus operaciones desde dentro y manteniendo contacto con sus aliados. Sin embargo, su arrogancia y confianza serían su perdición. El gobierno pronto decidió que la situación era insostenible y ordenó su traslado a una prisión tradicional, lo que Escobar rechazó y aprovechó para fugarse en 1992. Clave D: la fuga y la persecución. Tras escapar, Escobar se convirtió en el hombre más buscado del mundo. Durante más de un año, se escondió en Medellín y otras regiones, protegido por una red de sicarios y colaboradores leales. La vida clandestina no fue fácil, se enfrentaba a ataques de rivales, traiciones dentro de su propio cartel y la vigilancia constante del bloque de búsqueda. La caza de Escobar involucró un uso intensivo de tecnología, inteligencia humana y presión psicológica. Las autoridades estudiaban patrones de comunicación, investigaban propiedades y analizaban movimientos financieros. Cada paso que Escobar daba podía ser monitoreado y su red comenzó a fracturarse por la traición y la presión policial. Clave E: la localización y el enfrentamiento final. El 2 de diciembre de 1993, justo un día después de cumplir 44 años, Escobar fue localizado en un barrio residencial de Medellín. Gracias a una combinación de información de sus allegados, monitoreo telefónico y vigilancia aérea, el bloque de búsqueda identificó su escondite. En el enfrentamiento final, Escobar intentó escapar por los techos, armado y acompañado por su guardia, pero fue abatido por disparos de la policía.
Su muerte marcó el fin de una era en el narcotráfico colombiano y fue la culminación de años de violencia, persecución y estrategia policial. Clave C. Consecuencias de su caída. La muerte de Escobar no significó el fin del narcotráfico en Colombia, pero sí desarticuló el cartel de Medellín, debilitando significativamente su estructura. Surgieron nuevos carteles y organizaciones, pero ninguno alcanzó la centralización y el poder absoluto que Escobar había ejercido. En Medellín, su muerte fue recibida con mezcla de alivio y controversia. Para muchos, se acabó el reinado del terror. Para otros, sobre todo en barrios donde había invertido en obras sociales, fue la pérdida de una figura de poder y benefactor. Clave I. Legado de la caída. La caída de Pablo Escobar dejó lecciones claras sobre el límite entre el poder criminal y el Estado, la eficacia de la coordinación internacional contra el narcotráfico y las consecuencias devastadoras de la violencia extrema. Su vida y muerte siguen siendo objeto de estudio, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por la manera en que logró desafiar gobiernos enteros durante más de una década. El fin de Escobar simboliza el precio del poder desmedido. La riqueza y el control pueden brindar influencia temporal, pero la violencia y el crimen finalmente conducen a la destrucción. Colombia, marcada por su legado, aprendió de manera dolorosa cómo un solo hombre podía trastornar la vida de un país entero. La figura de Pablo Escobar sigue siendo una de las más complejas y polémicas de la historia reciente de Colombia y del mundo. Su legado no puede medirse únicamente en términos de riqueza o criminalidad. Combina impacto social, político, económico y cultural, así como un profundo debate sobre moralidad, justicia y memoria histórica. Impacto social. Escobar dejó una marca imborrable en Medellín y en Colombia en general. Durante años, financió barrios completos, escuelas, canchas de fútbol y hospitales, lo que generó lealtad entre sectores de la población más pobre. Para algunos habitantes, era visto como un héroe local o Robin Hood moderno, alguien que suplía la ausencia del Estado en comunidades marginadas. Sin embargo, este legado social convivía con una realidad brutal: miles de muertos, familias destruidas y un clima de miedo constante. Sus obras públicas eran utilizadas estratégicamente para construir apoyo popular y proteger su imperio criminal. Esta dualidad genera hasta hoy un debate sobre si su imagen como benefactor debe ser reconocida o si queda eclipsada por su violencia. Impacto político y económico. El poder de Escobar tuvo consecuencias directas en las instituciones colombianas. Durante su auge, logró corromper a políticos, jueces y policías, debilitando la autoridad del Estado y desafiando el sistema judicial. La presión que ejerció sobre el gobierno, sumada a la violencia y el terrorismo, mostró la vulnerabilidad de las instituciones frente al narcotráfico y la necesidad de cooperación internacional para combatirlo. Económicamente, su imperio generó flujos de dinero tan enormes que alteró la economía local y creó mercados paralelos, desde bienes raíces hasta negocios de importación y exportación. La riqueza de Escobar no solo era personal, sino que impactaba barrios, empresas y hasta gobiernos, aunque de manera ilegal y violenta. Controversia moral y cultural. El nombre de Escobar provoca reacciones encontradas. Para algunos, es un símbolo de ambición, ingenio y resiliencia, mientras que para otros representa corrupción, terror y destrucción social. Esta ambivalencia se refleja en la cultura popular. Libros, películas, series de televisión y canciones han romantizado o dramatizado su figura, a veces enfatizando su vida como un antihéroe. Esta representación mediática ha generado críticas. Muchos consideran que glorifica su violencia y narcotráfico, mientras que otros argumentan que simplemente muestra la complejidad de su vida y el contexto histórico en el que actuó. La controversia se intensifica cuando jóvenes y comunidades comienzan a idealizar su imagen sin considerar el sufrimiento que causó. Influencia internacional. El impacto de Escobar trascendió Colombia. Durante décadas fue el narcotraficante más poderoso del mundo, controlando rutas de cocaína hacia Estados Unidos, Europa y el Caribe.
Su historia ha servido como advertencia y estudio para gobiernos y fuerzas policiales de todo el mundo sobre cómo el crimen organizado puede desafiar estados enteros y generar redes globales de corrupción y violencia. Su figura también dejó un legado en la manera en que los medios cubren el narcotráfico y en la conciencia pública sobre los riesgos de la ilegalidad. Hoy, Escobar es estudiado en escuelas de criminología, economía y sociología como un caso extremo de poder, riqueza y violencia concentrada en un solo individuo. Reflexión histórica. El legado de Escobar plantea preguntas difíciles. ¿Puede un criminal ser también benefactor? ¿Cómo evaluar la memoria histórica de alguien que causó tanto sufrimiento y al mismo tiempo ayudó a comunidades pobres? La controversia no solo se centra en su figura, sino en el contexto social, económico y político de Colombia durante los años 80 y 90. Al analizar su vida y obra, se percibe que el poder absoluto, la violencia y la ambición sin límites tienen consecuencias inevitables. Escobar controlaba ciudades, influía en gobiernos y desafiaba al mundo entero, pero su caída y muerte demostró que incluso el hombre más poderoso del crimen organizado es vulnerable frente a la acción coordinada del Estado y la ley. El legado y la controversia de Pablo Escobar son inseparables. Fue un hombre capaz de ayudar y destruir, de inspirar miedo y lealtad, de desafiar gobiernos y manipular comunidades. Su vida es un recordatorio de los extremos del poder, de cómo la ambición y la violencia pueden transformar una nación y de la complejidad de juzgar la historia cuando las acciones de un individuo tienen consecuencias tan profundas y contradictorias. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.